Muy buenas tardes a quienes se vayan a unir a esta transmisión en vivo. Vamos a iniciar con lo que habíamos comentado, que en este caso es hablar acerca del primer capítulo del libro que pues tiene nuestro autor llamado David Barlow, dicho en español, que en este caso es el libro, segunda edición del Manual Clínico de Trastornos Psicológicos, tratamiento paso a paso, por el autor David H. Barlow, editado por Manual Moderno. Fíjese que considero importante pues ir avanzando acerca de la descripción que nos hace este libro en su primera parte. Entonces voy a ir señalando. Como bien conocemos, el capítulo 1 habla del trastorno de pánico y agorafobia. Esto es explicado por David H. Barlow. Fíjense bien, cuando hace una parte introductoria, nos habla acerca de la parte de pánico, que aquí lo escribí, pánico, entendido, según nuestro autor, como una amenaza o un peligro de muerte, identificado a través de sensaciones de terror, malestar intenso, cuestiones repentinas, ¿no? Un malestar repentino, inesperado. Pero también está la otra parte que tiene que ver con agorafobia. Y en el caso de agorafobia, nos es descrito como la persona que trata de evitar o de resistir el temor a situaciones en las que es difícil de escapar. A nivel fisiológico pueden percibir vómito, pérdida de control intestinal, ajá, y esto puede ocurrir en algunos lugares, como podrían ser, a modo de aclaración, en algunos lugares como cuando se llevan a cabo filas, se lleva en medio de cines, estando en cines, en autos, auto particular, autobús, metro, como sucede en las grandes ciudades. Pero también el libro nos dice que la agorafobia puede ser leve a través de la duda que tiene la persona para realizar las actividades debido a que sabe que le da miedo, o bien la otra parte que es moderada. Moderada debido a que hay un espacio específico o una circunstancia en donde la persona sí puede actuar y otras en donde no. Por ejemplo, en un radio de, vamos a llamar 16 metros, 16 kilómetros, determinada cantidad, etcétera. Pero también se dice que hay una agorafobia grave, y esta sucede cuando la persona definitivamente no puede salir de casa. Bueno, esta es la parte inicial cuando nos está hablando tanto de la parte de pánico como de agorafobia. Ahora vamos a continuar porque el libro nos habla acerca de que estas personas precisamente son vulnerables. Hay un factor de vulnerabilidad y el factor de vulnerabilidad está explicado a través de lo que Eysenck nos llama neuroticismo. Ajá, y se trata de las emociones negativas que son comunes en este tipo de personas en quienes viven el trastorno de pánico y agorafobia. Ajá, entonces ellas reaccionan con emociones negativas ante situaciones estresantes y por lo tanto hay vulnerabilidad a partir de que las personas padecen enfermedades respiratorias, tienen experiencias de abuso o abuso sexual o violencia, y ellos son conscientes, tienen una conciencia interoceptiva. ¿A qué le llama Barlow la conciencia interoceptiva? A la capacidad para detectar sensaciones en el cuerpo, es decir, sensaciones de activación. En este caso hablamos de que hay angustia, las personas se sienten muy angustiadas y también perciben una sensación catastrófica. Hasta aquí entonces nuestro autor está describiendo, ¿de acuerdo?
es, digamos, una parte de entender qué es lo que sucede con el trastorno de pánico y agorafobia. Pero la parte siguiente de este texto, que como ya hemos dicho, se trata de el manual clínico de trastornos psicológicos, tratamiento paso a paso, ¿ok? La siguiente parte que nos menciona es condiciones del paciente y condiciones del terapeuta, pero previamente también se menciona que hay un tratamiento, o sea, circunscrito en cómo se va a trabajar. El autor menciona que el tratamiento puede ser en consultorio o a nivel consultorio ambulatorio, es decir, la persona va y regresa. Primer punto. Segunda opción, vía telefónica. Dice Barlow que se puede atender vía telefónica a estos pacientes y dice que la tercera opción es en una instalación hospitalaria. Entonces, lógicamente, cuando nos habla de abordar un caso, porque justamente sí lo presenta, de hecho el libro maneja varias sesiones de una paciente, en este caso me parece que es Lucy, si no mal recuerdo, nos va desglosando cuáles son esas condiciones ahora sí. Condiciones del paciente, condiciones del terapeuta. Entonces menciona que nos va a ser útil tener un automonitoreo, aquí como una condición para trabajar, para abordar, pero también como algo que le vamos a pedir al paciente. También nos dice que necesitamos tener apoyo médico, es decir, aportación médica en el tratamiento que tenemos con esas personas, con estos pacientes. Hay que apoyarnos en inventarios estandarizados y dice que fundamentalmente lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que aplique la educación. Nosotros como terapeutas, cabe decir que este proceso terapéutico que nos está señalando Barlow es cognitivo-conductual, ¿de acuerdo? Entonces su esquema está basado en este aspecto. Entonces, es la educación, es decir, le vamos a enseñar por qué está viviendo esta situación a nivel fisiológico, cuáles son sus pensamientos, entonces, y le vamos a explicar qué significa, cómo se define el cuadro patológico que está viviendo. Bueno, algo que también podemos aplicarle es un reentrenamiento, y este reentrenamiento es acerca de la respiración, es cómo respira. Vamos a pedirle que lo haga de manera más profunda, ¿no? Para eso nos podemos apoyar en diferentes procedimientos. El otro punto que nos está señalando Barlow para trabajar el trastorno de pánico y agorafobia, en este caso es la relajación aplicada. Otro punto que también nos menciona que necesitamos aplicar es la reestructuración cognitiva. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto de reestructuración cognitiva? Pues se refiere a que vamos a pedirle que analice los pensamientos que tiene la persona y que los dimensione si se trata de una cuestión objetiva o más bien ya hay una distorsión. A donde vamos a llevar a nuestro paciente es a que se dé cuenta de la distorsión que tiene la persona. ¿De acuerdo? Y el último punto que nos está señalando David Barlow, el autor de este libro, es que vamos a llevar a exponer, es decir, vamos a acercar a nuestro paciente in vivo, como le llaman aquí, e interoceptivamente. In vivo va en pasos. ¿A qué me refiero cuando digo que va en pasos? In vivo no significa que de inmediato en la primera ocasión el terapeuta cognitivo-conductual va a llevar al paciente a la situación que le causa una dificultad. Por ejemplo, no va a ir con él al cine, no se va a meter con él al auto, al metro, etcétera, o a hacer una fila, sino que más bien lo va a ir acercando de manera gradual. Y en este libro me parece me parece muy preciso cuando el autor va describiendo cada una de las sesiones con su paciente y donde además va señalando
que hace un primer acercamiento. Por ejemplo, el primero es sumamente hipotético en una sesión y en la siguiente hace una especie de revisión o evaluación sobre cómo se sintió la paciente, que bueno, es una paciente mujer, como había mencionado previamente, acerca de cómo ella se sintió. Y así sucesivamente hasta la última vez, la última etapa que lo hace el terapeuta, donde entonces sí ya es en vivo. Definitivamente entonces sí va a ir acercándose, por ejemplo, pues a la fila, no va a ir acercándose. Va a estar con el paciente en la fila, en el cine, en el auto, en el lugar donde sienta el paciente pues la incomodidad, la dificultad. Y la otra exposición es interoceptiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya habíamos mencionado que lo interoceptivo para este autor es esa capacidad para detectar sensaciones en el cuerpo, sensaciones de activación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Significa que nuestro paciente va a tener muy claramente, muy precisamente identificadas las reacciones que tiene su cuerpo ante este tipo de cosas. Es como cuando el paciente nos dice que ya está percibiendo ese miedo que parece una especie de calambre que va iniciando desde las plantas de los pies y que le va subiendo hasta el vientre, como si lo congelaran, como si fuera un rayo que viene de abajo hacia arriba, por ejemplo. Entonces ya lo va identificando a nivel interoceptivo para que vaya tomando cada vez más una actitud neutra, de que es consciente de cómo se siente, pero lo analiza. El terapeuta lo sigue exponiendo y después vuelve a ser consciente nuestro paciente y el terapeuta lo va acercando hasta lo más posible y finalmente pues hace una evaluación. Y bueno, pues en general de esto trata. Aquí les puse el esquema, déjenme lo alejo un poco más para que lo puedan observar. Este es el esquema que nos dice a nivel teórico el autor, que en este caso, como les digo, es Barlow. Y también sucede que queda mucho más esquematizado desde mi punto de vista porque lo va señalando o ejemplificando cómo aplicó este procedimiento con una paciente. Y pues fundamentalmente de eso se trata. Veo que hay algunas personas conectadas. Quisiera saber si tienen alguna pregunta para poder resolverla o más bien no hay nada. Y finalmente concluimos esta transmisión. Bueno, estoy entendiendo que hasta este momento no hay pregunta formulada. En caso de que exista alguna, voy a estar atento a los comentarios posteriormente. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, me parece que están por aquí conectados. No sé si estoy viendo claramente que son Lisette, Gerardo. Tenemos a más personas, pero no las logro ubicar. Y bueno, pues entiendo que no tenemos preguntas formuladas. Quiero agradecer su atención para esta pequeña presentación o exposición acerca de lo que nos menciona David Barlow como capítulo 1, que habla acerca del trastorno de pánico y agorafobia en su libro Manual Clínico de Trastornos Psicológicos, Tratamiento Paso a Paso, desde su enfoque, que en este caso es cognitivo-conductual. Reitero, muchas gracias y bueno, que tengan muy buena tarde. Nos vemos próximamente.